La cruz no mejora tu vida, la sustituye por otra. Esta declaración suena como una afrenta a la lógica moderna. En un tiempo donde todo el Evangelio ha sido reducido a un mensaje de superación, a una herramienta para mejorar la vida del hombre, a una especie de aditivo espiritual para el bienestar, esta afirmación rompe el molde. La cruz no mejora. La cruz no embellece. La cruz no reforma. La cruz mata. Y ese es su único propósito. Porque el cristianismo no es la mejora de lo que ya somos, sino la sustitución radical de un hombre caído por un hombre celestial. El Evangelio no es una invitación a ser mejores, sino una sentencia de muerte seguida por una resurrección. No hay reconciliación posible entre la vieja vida y la nueva, una debe ceder el lugar a la otra. El cristianismo comienza donde el hombre natural termina. No hay otro punto de partida. El error de muchos creyentes es suponer que la vida cristiana es un proceso de mejoramiento espiritual. Piensan que Cristo vino a ser más bondadoso al egoísta, más templado al iracundo, más sabio al insensato. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un sistema de ayuda moral. Es una proclamación de muerte y vida. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, el apóstol Pablo escribe, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Esta declaración no admite dobles interpretaciones. No dice, estoy siendo reformado, ni estoy en proceso de mejora. Dice, he sido crucificado. No hay nada que mejorar en lo que ya está muerto. No se mejora un cadáver, se lo sepulta. Y esa es la obra de la cruz. No es un proceso de embellecimiento, es una ejecución. Waxman insistió a lo largo de su ministerio en que la cruz no es un símbolo romántico, ni una doctrina para estudiar, sino un hecho que debe experimentarse. Él enseñaba que la cruz no actúa sobre nuestros pecados individuales como el perdón lo hace, sino sobre la raíz misma del problema, nuestra vida natural. No vino a corregir lo que hacemos, sino a reemplazar lo que somos. La cruz es el instrumento de Dios para eliminar lo que en nosotros no puede heredar el reino. Porque el reino de Dios no es para el hombre reformado, sino para el nuevo hombre. No se hereda la vida eterna con la vieja vida intacta. Es necesario morir. No en teoría. No simbólicamente. Sino en la experiencia del espíritu. Y aquí surge el conflicto del alma. Porque el alma no quiere morir. El alma quiere ser usada, quiere ser admirada, quiere servir a Dios sin renunciar a sí misma. Quiere llevar el nombre de Cristo, pero conservar su independencia. Quiere seguir al Señor, pero sin renunciar al control. Quiere la gloria del Evangelio sin el camino de la cruz. Pero eso es imposible. No se puede vivir la vida cristiana sin muerte. Porque la vida cristiana no es difícil. Es imposible. Solo un hombre puede vivirla, Cristo. Y por eso, el viejo hombre debe salir del camino. No para mejorar, sino para ser sustituido. Waxman ni lo expresó así, Dios no tiene intención de mejorar al viejo Adán. Su único camino es crucificarlo. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 6 leemos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta palabra no es una exhortación. Es una declaración. No dice que debemos crucificarnos, ni que deberíamos intentar morir. Dice que el viejo hombre ya fue crucificado. El problema no es que debamos morir, sino que debemos creer que ya hemos muerto. Aquí está el núcleo del Evangelio espiritual, no se trata de sentir la cruz, ni de desear la cruz, sino de saber lo que ha sido hecho. La fe no produce la crucifixión, la fe reconoce una crucifixión ya hecha. Y ese reconocimiento trae libertad. Muchos fracasan en su andar cristiano porque siguen tratando de mejorar. Se esfuerzan por ser más pacientes, más amorosos, más humildes. Luchan contra sus defectos, oran por más fuerza, ayunan para obtener victoria. Pero todo eso, aunque parezca piadoso, parte de una premisa equivocada, que hay algo en ellos que puede ser mejorado. La cruz dice lo contrario. No hay nada en el viejo hombre que valga la pena preservar. No hay nada que Dios quiera restaurar del primer Adán. Él ha terminado con él. El plan de Dios no es reformar, es sustituir.
Y mientras más pronto lo entendamos, más pronto descansaremos. Waxman ni decía, el fracaso del creyente no es por falta de deseo, sino por falta de fe en la obra terminada de la cruz. Cuando uno cree que ha sido crucificado con Cristo, deja de luchar consigo mismo. Acepta que ya no tiene nada que ofrecer. No espera de sí mismo buenos frutos. Sabe que solo Cristo puede vivir la vida cristiana. Y por eso, deja de intentar mejorar su vida natural, y comienza a depender de la vida de otro. Este es el gran giro del Evangelio, no vivir por nosotros mismos para Dios, sino permitir que Cristo viva en nosotros para Dios. La vida cristiana no es el esfuerzo del creyente por agradar a Dios, sino la vida de Cristo agradando al Padre desde dentro del creyente. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta no es una frase poética. Es una realidad espiritual. El yo ha sido removido del trono. Cristo es ahora la vida. La cruz no vino a ayudarnos a vivir mejor. Vino a eliminar al que vivía para que otro tome su lugar. Esa sustitución es el secreto del Evangelio. No se trata de mejora progresiva, sino de reemplazo completo. Dios no está interesado en reformar nuestra personalidad. Está interesado en formar a Cristo en nosotros. Y eso solo ocurre cuando el yo ha sido crucificado. Aquí surge una pregunta inevitable, ¿cómo se experimenta esto? ¿Cómo vivir en esta sustitución práctica? Waxman ni enseñaba que hay 3 pasos claros: conocimiento, fe y presentación. Primero, conocer la verdad, que hemos sido crucificados con Cristo. Segundo, creer en esa verdad. Tercero, presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. En la carta a los Romanos capítulo 6 versículos 11 al 13 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Este pasaje no dice que debemos morir. Dice que debemos considerarnos muertos. Ya ha sido hecho. La cruz ya ejecutó la sentencia. Ahora nos toca caminar como quienes ya han muerto. No se trata de buscar la muerte, sino de vivir desde la resurrección. Porque la cruz no es el final, es el principio. No es un callejón sin salida, es una puerta. Una puerta que da paso a una vida completamente nueva, completamente distinta, completamente divina. Una vida que no nace del esfuerzo, sino de la fe. Una vida que no se basa en lo que somos, sino en lo que Cristo es. Y esta vida no necesita ser mejorada. Es perfecta. Es santa. Es victoriosa. Porque es la vida del mismo Hijo de Dios. Cuando la cruz sustituye nuestra vida, lo que sigue no es una mejor versión de nosotros mismos, sino la expresión de Cristo en nosotros. Y eso es el cristianismo. No nosotros tratando de imitar a Jesús, sino Jesús viviendo su vida en nosotros. No nuestras palabras tratando de parecer santas, sino su palabra en nuestra boca. No nuestras manos tratando de hacer el bien, sino sus manos actuando en nosotros. No nuestro amor fingido, sino su amor derramado en nuestros corazones. La cruz no mejora tu vida, la sustituye por otra. Este principio, aunque radical, es el fundamento sobre el cual Dios edifica toda su obra en el creyente. Y cuando este principio es ignorado o malentendido, la vida cristiana se convierte en una carga, en un ciclo sin fin de fracasos, de autoesfuerzo y de frustración espiritual. Muchos creyentes viven así, sinceros, celosos, activos, pero vacíos. Se esfuerzan por ser espirituales sin haber pasado realmente por la cruz. Tratan de producir la vida de Cristo sin haber sido sustituidos por esa vida. Quieren manifestar el fruto del Espíritu sin haber sido injertados plenamente en el Espíritu. Por eso el Evangelio que predicamos no debe tener como centro la mejora del hombre, sino la muerte del hombre. Porque solo la muerte abre camino a la vida de resurrección. Solo cuando lo antiguo muere, lo nuevo puede comenzar. Waxman ni explicaba que muchos quieren experimentar el poder de la resurrección, pero sin pasar por la cruz. Quieren la gloria sin la herida. Quieren la autoridad sin la renuncia. Pero eso no es posible. La resurrección no es un adorno de la vida cristiana, es la única vida cristiana verdadera.
Y esa resurrección solo puede manifestarse cuando la cruz ha hecho su obra. No cuando la cruz ha sido admirada. No cuando ha sido predicada. No cuando ha sido entendida teológicamente. Sino cuando ha sido experimentada en lo más profundo del ser. La cruz es un cuchillo. No viene a enseñarnos algo. Viene a dividir. A separar lo natural de lo espiritual. Lo del alma de lo del espíritu. Viene a ejecutar una sentencia irrevocable sobre todo lo que no es de Cristo en nosotros. Muchos tropiezan aquí porque confunden el sufrimiento con la cruz. Pero no todo sufrimiento es cruz. Hay sufrimientos que son simplemente consecuencias del pecado, de decisiones necias, de condiciones externas. La cruz no es una circunstancia. Es una obra espiritual. La cruz actúa cuando produce muerte al yo. Cuando lo que soy naturalmente es hecho a un lado, y Cristo puede tomar el lugar. La cruz no es solo un dolor. Es una operación interna que desmonta nuestra autosuficiencia, que desarma nuestras estrategias, que silencia nuestra alma, que somete nuestra voluntad, que desnuda nuestro orgullo. Y en ese vaciamiento, Cristo puede comenzar a vivir. Por eso Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esta es la clave del ministerio auténtico, llevar la muerte para manifestar la vida. No hay manifestación genuina de Cristo sin una experiencia profunda de la cruz. Y esto no solo es para predicadores. Es para cada creyente. Para cada padre, cada madre, cada joven, cada anciano. Porque la vida cristiana no tiene dos caminos, solo uno. No hay vida espiritual sin cruz. No hay comunión verdadera sin negación del yo. No hay edificación del cuerpo sin que cada miembro pase por esta sustitución interior. La cruz no es una etapa. Es un estilo de vida. Y mientras no sea abrazada, el creyente vivirá en una mezcla constante entre carne y espíritu, entre luz y sombra, entre impulso natural y dirección divina. Waxman también enseñó que la cruz no solo actúa sobre el pecado, sino sobre la vida del alma. Es decir, no solo trata con lo que es evidentemente malo, sino también con lo que parece bueno pero proviene del hombre natural. Muchas veces creemos que solo los pecados deben morir, pero no comprendemos que incluso nuestros talentos, nuestra personalidad, nuestra manera de amar, nuestra manera de servir, todo eso también debe pasar por la cruz. Porque Dios no desea que lo sirvamos en nuestra propia fuerza. Él desea expresar a Cristo en todo. Aún el amor que no proviene del Espíritu es egoísta. Aún la paciencia que no nace del Espíritu es fingida. Aún la sabiduría que no ha sido sometida a la cruz puede convertirse en piedra de tropiezo. Por eso, el alma también debe morir. La cruz no hace excepción. No solo mata lo malo, mata todo lo natural. Porque solo lo espiritual agrada a Dios. En la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la obra de la cruz en nosotros, separar lo del alma de lo del espíritu. Porque en nosotros hay una mezcla sutil. Hay intenciones aparentemente puras, pero que están contaminadas de orgullo. Hay deseos que parecen santos, pero que esconden ambiciones personales. Y todo eso debe ser pasado por la espada de la palabra. Todo eso debe ser cortado. Porque si no es cortado, será un obstáculo para la vida de Cristo en nosotros. Aquí comprendemos por qué tantos creyentes viven agotados. No es por falta de oración. No es por falta de lectura bíblica. Es porque no han permitido que la cruz lo sustituya. Siguen operando desde la carne, aunque usen palabras espirituales. Siguen moviéndose desde el alma, aunque digan que obedecen al espíritu. Y eso los desgasta. Porque la carne no puede producir vida. El alma no puede sostener el ministerio. Solo el espíritu, vivificado por la resurrección, puede expresar a Cristo. Y ese espíritu solo se libera cuando la cruz ha hecho su obra. No basta con tener vida espiritual. Hay que liberar esa vida. Y solo la cruz abre el camino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos rendirnos.
Reconocer que no podemos, que no sabemos, que no tenemos nada que ofrecer. Debemos dejar de intentar mejorar lo que Dios ya sentenció. Debemos aceptar que el viejo hombre no necesita ayuda, necesita muerte. Luego, debemos abrazar la cruz. No como un castigo, sino como una bendición. No como un símbolo, sino como una herramienta viva de Dios en nosotros. Y finalmente, debemos permitir que el Espíritu Santo aplique esa cruz en cada área de nuestra vida. En nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestras aspiraciones. Donde haya yo, debe haber cruz. Donde haya independencia, debe haber cruz. Donde haya gloria humana, debe haber cruz. Solo así seremos verdaderamente libres. Libres del yo. Libres del esfuerzo. Libres del temor. Libres de la necesidad de ser aprobados. Libres para que Cristo viva su vida en nosotros sin obstáculos. Porque ese es el plan eterno de Dios, tener un pueblo donde su Hijo sea todo. Donde Cristo no sea solo un ejemplo, sino una vida vivida. Donde ya no vivamos nosotros, sino Él. Y eso solo ocurre cuando la cruz no mejora nuestra vida, sino que la sustituye por otra. La cruz no mejora tu vida, la sustituye por otra. Y este principio se vuelve aún más agudo cuando empezamos a aplicarlo a nuestras expectativas, a nuestras formas de pensar, a nuestra manera de hacer iglesia, de orar, de servir. Porque la cruz no es una doctrina que se aloja en un rincón del pensamiento, es un gobierno que abarca todas las esferas de la existencia. Allí donde Cristo quiere gobernar, la cruz debe preceder. Nadie puede decir que Cristo reina en su vida si aún gobierna desde su alma. Nadie puede decir que sirve en el Espíritu si aún se mueve por lo que cree mejor. La cruz no es el fin de la vida cristiana, es el principio. No se entra al reino sin pasar por esa puerta estrecha. Waxman ni enseñó que la cruz no solo es la base del perdón, sino el umbral por el cual cada creyente debe pasar para ser útil en las manos del Señor. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no dice que las cosas viejas fueron reformadas. No dice que ahora las cosas viejas están mejor. Dice que pasaron. Han sido eliminadas. Sustituidas. Y todo lo que ahora existe, es nuevo. No nuevo por pintura espiritual, sino nuevo en su esencia. Nuevo porque su origen no es el alma del hombre, sino el Espíritu de Dios. Esta es la obra de la cruz, eliminar lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Pero este nuevo no se puede mezclar con lo anterior. Por eso, el Señor Jesús fue tan claro en sus parábolas. Dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 17, ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama. No se puede poner la vida del Espíritu en una vasija de carne. No se puede poner la nueva vida sobre el viejo fundamento. Aquí es donde el mensaje de la cruz se vuelve confrontador. Porque muchos quieren la vida nueva, pero sin dejar el odre viejo. Quieren unción, pero sin cruz. Quieren libertad, pero sin muerte. Quieren servir, pero sin ser quebrados. Y por eso sus vidas espirituales son frágiles, inestables, contradictorias. Porque no han dejado que la cruz lo sustituya. Siguen mezclando la vida de Cristo con la suya. Siguen pensando que el Señor vino a ayudarles, cuando en realidad vino a reemplazarles. Pero Dios no comparte su trono. O reina Cristo, o reina el yo. Y si queremos que Cristo viva en nosotros, el yo debe ser removido. Esta sustitución no ocurre en un instante emocional. No ocurre por deseo. Es un proceso profundo. La cruz se aplica en etapas, en circunstancias, en relaciones, en choques, en pruebas. Cada vez que el Señor permite una situación donde nuestra alma no puede actuar, donde nuestras fuerzas se agotan, donde nuestras ideas fracasan, donde nuestras emociones nos traicionan, allí la cruz está operando. Y si no huimos, si no nos justificamos, si no apelamos a nuestro yo, entonces esa situación se convierte en una operación divina para sustituirnos por Cristo. Por eso, no hay experiencia espiritual auténtica sin la cruz. No hay conocimiento verdadero de Dios sin muerte al yo. No hay profundidad en la vida cristiana sin quebrantamiento.
Porque el quebrantamiento no es debilidad, es sustitución. Waxman ni decía que la cruz no es para los pecados, sino para el pecador. Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos. Pero también nos incluyó en su muerte para sustituirnos. El Cordero llevó nuestros pecados en el juicio de Dios, pero el Espíritu nos lleva a la cruz para que cesemos de vivir por nuestra cuenta. Esto es lo que muchos no entienden. Predican el perdón, pero no la sustitución. Hablan del amor de Dios, pero no del gobierno de Dios. Celebran la gracia, pero evitan la muerte. Pero el propósito de la cruz no es solo limpiar nuestras faltas, sino eliminar nuestra fuente. Porque el pecado no solo es lo que hacemos, sino lo que somos. Y lo que somos sin Cristo no puede ser mejorado, debe ser sustituido. Esto afecta directamente la forma en que nos relacionamos con Dios. Muchos oran desde el alma. Piden cosas que su yo desea. Lloran por cosas que su carne no ha obtenido. Pero la oración verdadera nace cuando el yo ha muerto. Cuando ya no pedimos para nosotros, sino para su voluntad. Cuando ya no nos preocupamos por nuestro nombre, sino por su gloria. Cuando no pedimos que nos saque del proceso, sino que nos transforme en medio de él. La oración espiritual no nace de la necesidad, sino de la comunión. Y esa comunión solo es posible cuando la cruz ha silenciado nuestra alma. Solo entonces podemos decir como el Señor en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya.